cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Muchas gracias y muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales para compartir la celebración de la Santa Misa. Hoy, desde la capilla Cementerio San Jerónimo, ubicada en calle Pedro Chutro 512, de Barrio Alto Alberdi, de esta ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, la liturgia de este domingo nos ofrece una orientación muy bella para nuestra vida, la del amor. En la escena central del Evangelio aparece una escriba que hace una pregunta trascendental a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Está interesado en saber cuál es el mandamiento que deben escuchar con más atención, seguir con más fidelidad y generosidad. Ahora bien, se trata de una pregunta difícil de responder en aquel tiempo. Recordemos que en la ley de Moisés había muchos preceptos y prohibiciones. Remitirlo al Decálogo tal vez hubiese sido lo más sencillo. Sin embargo, Jesús va a sorprenderlo con una respuesta que lo introduce en una lógica distinta, la del amor. Hoy dejemos que resuene en nuestro interior esta respuesta de Jesús, que ilumine lo más hondo de nuestro ser con una luz nueva e intensa. Trabajar en la construcción del reino de Dios conlleva poner nuestro amor en Dios y en el prójimo en el centro de nuestra vida. Ser transmisores de este amor en hechos concretos en cada una de nuestras realidades cotidianas, bajo una cultura caracterizada por la racionalidad económica y el rendimiento material, donde las personas poco a poco se van deshumanizando, es hoy una tarea prioritaria para todos los cristianos. De igual manera que el letrado que habló con Jesús, debemos sentir la necesidad de ir por el camino correcto. Seguir a Jesús implica volver al camino propuesto por Él, una dinámica distinta, donde lo central se traduce en el amor, en la construcción de un mundo más humano y fraterno para todos. Para vivir la alegría de este nuevo encuentro en Cristo, basado en el amor y no solo en el cumplimiento, recibamos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Pedro Torres, quien presidirá esta Santa Eucaristía. Lo hacemos cantando. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Tu amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Disponiendo el corazón para el encuentro con el Señor,
que nos habla en su palabra y se manifiesta al partir el pan, pidamos perdón. Te pedimos perdón por las veces que solo pensamos en nuestros intereses particulares y descuidamos las necesidades de los que menos tienen y más necesitan. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor, mi pecado tú bien lo conoces y mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti, Señor, contra ti, Señor, yo pequé. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Te pedimos, Señor, nos concedas la gracia de abrir nuestro corazón a tus enseñanzas, para que cada día trabajemos juntos por mejores condiciones de vida para todos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Comienza la liturgia de la palabra. En la primera lectura, Moisés habla al pueblo de Israel y deja una orientación siempre válida para nuestra vida.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor, tu Dios, te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es digno de alabanza y que dé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto, que se ofreció a sí mismo en sacrificio. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separados de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios. En el Evangelio que escucharemos, Marcos nos enseña que el amor a Dios y al prójimo son los mandatos más importantes, dos caras de una misma moneda.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora nuestro obispo auxiliar nos ayudará a profundizar la palabra que acabamos de escuchar. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó cuál era el primero de los mandamientos. Y este relato de este encuentro, de este acercamiento, termina diciéndonos que después del diálogo nadie se atrevió a hacer más preguntas. Es un diálogo que culmina en un clima de silencio, de admiración, de asombro, tal vez un poquito hasta de temor frente a la hondura de lo que Jesús propone. Y ese es el clima con que tenemos que recibir la palabra. Ese es el clima con que tenemos que escuchar este Dios que hoy nos habla. Este Dios que nos invita a caminar con Él. El tiempo ordinario de la liturgia es un tiempo en el cual se nos invita a caminar con Jesús, a conocerlo, a escucharlo, a ver sus gestos, a amarlo. Un tiempo que se nos invita a celebrar ese amor y a pedir, como Brochero le enseñaba a sus serranos, conocimiento interno de aquel que me amó y se encarnó por mí, conocimiento interno de aquel que me amó y se entregó por mí, conocimiento interno de aquel que me amó y resucitó por mí. Notablemente, el tiempo de ejercicios espirituales que Brochero, desde la enseñanza de San Ignacio, proponía a su gente y nos sigue proponiendo hoy desde el cielo, culmina precisamente con una meditación para alcanzar el amor, que es el tema de hoy. Bueno, en este tiempo que caminamos con Jesús para aprender a amar, también nosotros podemos decirle: Señor, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso? Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y entrando en este clima de silencio, en esta escena, me parece que hay que mirar un poquito el contexto. La semana pasada, si repasamos un poquito, lo veíamos a Jesús saliendo de Jericó. Y allí se encontraba con ese ciego Bartimeo, ciego físicamente, pero que veía más que los demás, porque lo aclamaba a Jesús y reconocía que Jesús tenía la capacidad de curarlo. ¿Qué quieres? Que vea. Y le faltaba a Jesús un camino, una subida de Jericó a Jerusalén, porque Jericó es una ciudad que está
bajo el nivel del mar. Jerusalén hay como 1000 metros de diferencia de altura, pero caminos 40, 50 kilómetros. Jesús había mostrado ese camino en la parábola del samaritano, ¿se acuerdan? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Él acaba de hacer el camino inverso. Y la liturgia se salta un capítulo. Lo de Bartimeo estaba en el capítulo 10 de Marcos. Acabamos de proclamar el capítulo 12 ya desde la mitad en adelante. En ese marco, lo que nos contaba el Evangelio es que Jesús entró a Jerusalén. Y la entrada a Jerusalén fue con un conflicto tras otro. Él ya había anunciado que se iba a Jerusalén a morir, a entregar la vida, y los apóstoles no entendían. Y cuando llega a Jerusalén se encuentra con hambre, con una higuera estéril, y Jesús la maldijo. Luego subió al templo y se lo encontró lleno de vendedores. Y ahí fue la escena de Jesús que echa a los vendedores del templo. Y después de esa situación conflictiva, nos relata el Evangelio varios encuentros donde lo interpelan, lo interrogan a Jesús agresivamente. Primero, escribas y fariseos con los ancianos. ¿Con qué autoridad has hecho esto del templo? Después otros que le fueron a preguntar con los herodianos, ¿hay que pagar el impuesto al César o no? Poniéndolo a prueba y tentándolo a Jesús. Después aparece un tercer grupo a preguntarle a Jesús, los saduceos, que eran esos que no creían en la resurrección, ridiculizando la enseñanza de Jesús sobre la vida eterna. Eran materialistas, diríamos hoy. Y ante cada una de esas preguntas, Jesús, en vez de responder así serenamente, devolvía otra pregunta. Por ejemplo, a los saduceos le dice, ¿no será que ustedes están equivocados? Cuando le preguntaron con qué autoridad hacían esto, Jesús también devolvió una pregunta. ¿Y el Bautista? ¿En nombre de quién hizo las cosas? ¿Por qué no le creyeron a él? ¿Por qué no me creen a mí? Digo todo esto porque en ese clima de confrontación, de disputa, aparece esta escriba del Evangelio de hoy. De hecho, las palabras del Evangelio anteriores a lo que hemos escuchado dice así: un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? El clima que propone Marcos aquí, este es el primero que pregunta en un clima de simpatía, de amistad. Es uno del grupo de los escribas, pero que quedó tocado por la sabiduría de Jesús. Y ante esa sabiduría y viendo que les había respondido bien, es que se anima a acercarse a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Una pregunta que no es casual. De hecho, ustedes saben, había más de 600 preceptos, pero había uno que impactaba de manera particular, el precepto del descanso sabático, del sábado. Jesús ya había hecho muchos milagros en sábado y había sido una cuestión de interpelarlo, de cuestionarlo a Jesús. Para muchos fariseos el precepto más importante era el del sábado porque Dios mismo lo cumplió. El séptimo día de la creación, Dios descansó. Y Jesús responde no con el precepto del sábado, responde con el precepto del amor. Responde más hondamente, no con gestos externos, sino con la pregunta, ¿qué hay en el corazón? Porque en todo caso, descansar el sábado, descansar el domingo, decimos nosotros, es para el encuentro, para la contemplación, para la celebración, para reestrenar el amor, no simplemente para pasarla bien.
Es el día, decía Romano Guardini, un autor espiritual que tanto ama el Papa Francisco, donde el hombre recuerda que no es el dueño de la creación, sino el administrador, el que tiene que sacarse su corona de rey y reconocer, como dice este mandamiento, que el único rey es Dios, que el único Dios es el Señor, que el Señor es el único Dios y a Él le debemos todo. Ahora me detengo un poquito acá, antes de seguir ahondando la respuesta. Ante la pregunta amistosa de este fariseo, de este escriba, yo me preguntaba si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar a Jesús, de encontrarnos con Jesús, ¿nosotros qué le preguntaríamos? ¿Qué preguntas hay en nuestro corazón? De hecho, en el Evangelio las preguntas han abierto el encuentro a profundidades inmensas. Los dos primeros discípulos, de los primeros discípulos, Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Maestro, ¿hay que pagar el impuesto? También lo preguntaron los apóstoles. Anda Pedro y pesca. Si eres tú quien se lo ha llevado, la pregunta de María ante el sepulcro vacío, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le dijo, María, y ahí lo reconoció. ¿Qué preguntas tenemos nosotros hoy a Jesús? Puede haber preguntas que nacen de la curiosidad, puede haber preguntas intelectuales, ocasionales, o puede haber preguntas más hondas. ¿Por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué este dolor o esta bendición a mí? Y descubrimos el misterio de la gratuidad. ¿Hasta cuándo, Señor, cuando los dolores se prolongan? Escuchaba una mujer los otros días que está viviendo en una casilla y anhela una casa y dice, ¿hasta cuándo tendré que esperar? Le digo a Dios cada día cuando me despierto. ¿Qué sentido tiene? Señor, ¿podés curarme? ¿Cómo despertar la esperanza? ¿Cómo recuperar la alegría? Y hay otras preguntas. ¿Se puede creer hoy? ¿Se puede esperar? ¿Se puede amar después de tantas desilusiones? ¿Se puede confiar? ¿Cómo aprender la solidaridad? ¿Cómo reconstruir el bien común, la patria, que está tan herida en sus valores, en su ética? ¿Cómo devolver a la vida pública un trabajo que sea por la justicia, por la paz, por la ayuda de los más pobres? Y también preguntas cotidianas, ¿cómo unificar esta vida tan fragmentada, ando a las corridas? ¿Cómo llegar a fin de mes? Es la pregunta de muchos, empezando por los jubilados. ¿Cómo abrir el tiempo a la eternidad? ¿Cómo esperar cuando golpea nuestra vida la muerte de un ser querido? Estamos aquí hoy porque en esa semana que pasó hemos celebrado a los santos, a esos de la puerta de al lado y también a los fieles difuntos. Estamos en el cementerio porque traemos al corazón todas estas preguntas. Sería bueno rezar esta semana no confrontando con Jesús, como hicieron esos tres primeros ejemplos, sino como este cuarto, y descubrir qué le preguntaría yo a Jesús. Y caer en la cuenta que en esa pregunta que le hago también me interrogo así a mí mismo, porque Jesús me puede devolver la pregunta, porque Jesús nos invita a responder, fíjense, escuchando la palabra. Escucha, Israel. La primera respuesta de Jesús es una invitación a la escucha. Y Jesús responde desde el libro del Deuteronomio, que hemos escuchado en la primera lectura,
y con unos versículos del Levítico 19. Algo que también hace María en el Magnificat. Entrelazar la palabra de Dios, haciéndola pasar por el corazón para desde allí responder a las cosas más hondas y a las más cotidianas. Jesús nos está mostrando en su respuesta un camino para todas nuestras preguntas. Ir a la palabra. Patrono de esta parroquia, San Jerónimo, decía: quien no conoce la Escritura no conoce a Jesucristo. Una invitación a escuchar la palabra, a rumiar la palabra, a conocerla en una lectura orante, personal y comunitaria. Y el Señor responde con el mandamiento del amor, un amor totalizante, un amor que debe abarcar, involucrar toda la persona. Y cuando ese amor se descubre, Jesús dice: no estás lejos. Ahora fíjense que ese no estás lejos nos enseña a mirar que el que no comparte todo lo nuestro puede tener ya la sabiduría del Espíritu en el corazón. Y a la vez nos invita a ser humildes. En realidad ninguno puede sentirse dueño del reino, ninguno puede sentirse que ya lo tiene todo. Todos estamos a la puerta, todos somos y seguimos siendo discípulos, todos como ese fariseos, los que hemos conocido a Jesús, no estamos lejos, pero seguro todavía no somos santos. En ese fariseo también estamos nosotros. Y por eso tenemos que aprender a hacer silencio, aprender a preguntarle y preguntarnos, aprender a rumiar la palabra y descubrir que siempre debemos reestrenar el encuentro con Jesús. Se acercó, Jesús se hace cercano, pero tenemos que dar el paso de abrirle el corazón. La gran pregunta es: ¿hago las cosas por costumbre, por obligación, por deber, automáticamente? ¿O amo realmente? El amor empapa mi corazón, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, ese amor primero de Dios, ¿realmente es la fuente de mi alegría? Alégrense en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense, el Señor está cerca, decía San Pablo. Vivo de la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Dios nos amó primero, pero ese amor tiene que empaparnos, como quien llena una esponja para poder brindarnos, porque no se puede separar el amor de Dios y a los hermanos. Por eso ante la pregunta Jesús responde con el amor a Dios y a los hermanos, como lo va a enseñar también San Juan. En este día también damos gracias por el sínodo que estamos transitando. Acabamos de terminar un momento importantísimo, el aula sinodal, pero el sínodo sigue, el estilo sinodal sigue. Y el sínodo nació de una pregunta: ¿cómo hacer el primer anuncio hoy en Córdoba? Y hemos caminado junto con representantes de toda la diócesis y surgieron 355 propuestas. Y después los grupos, los círculos menores, las redujeron a 37 y después las fuimos como jerarquizando y le entregamos al obispo 12 propuestas que tienen a su vez un camino, un rumbo. Y el rumbo es descubrir esto de el primer anuncio, la buena noticia es que Dios nos ama y porque nos ama ha abierto el tiempo a la eternidad, porque nos ama Jesús nos sigue enviando su Espíritu y Él, que tiene palabras de vida eterna, nos hace sus testigos, nos hace sus enviados, nos hace participar de su proyecto, el reino. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. El sínodo de Córdoba, el 11º, es como una semilla que tenemos que ir rumiando también para encontrar el rumbo y caminar juntos como comunidad. No quedarnos quietos, pero caminar juntos
con Jesús, caminar juntos buscando un amor que se haga servicio, que se haga solidaridad, que se haga trabajo por una patria distinta, por un mundo nuevo, por una fraternidad nueva. De alguna manera, me decía un sinodal, Jesús nos ha vuelto a decir: ve a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán, que vayan a la vida cotidiana, pero no solos. Y en ese ve a decirle a mis hermanos, Jesús nos ha vuelto a decir: la buena noticia es que Dios es Padre y que tenemos que construir la fraternidad con un verdadero compromiso por reconocer el Evangelio como un estilo de vida. Rumiemos esta palabra en la semana. Ante la respuesta de Jesús reinó un silencio de admiración y asombro. Hagamos lo propio para que el amor de Dios y el mandamiento del amor nos empapen el corazón. Ahora todos juntos profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en ¿Tienes Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como familia presentemos nuestra súplica común. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. Por el Papa Francisco, obispos, presbíteros y diáconos, que la ayuda de Dios los asista siempre en su misión de ser pastores y signos de amor entre los pueblos de nuestro tiempo. Oremos. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. En este día celebramos el 152 aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro querido San José Gabriel del Rosario Brochero. Le pidamos que interceda para que en nuestra Iglesia de Córdoba, en este camino sinodal, no busque el poder, sino que esté al servicio de todos y en salida hacia las necesidades de nuestros hermanos. Oremos. Señor, Aumenta nuestro amor al prójimo. Por nuestra patria, gobernantes, dirigentes y quienes tienen responsabilidades sociales, para que en medio de las dificultades, el sufrimiento de los que menos tienen no pase desapercibido y nunca deje de ser una prioridad en sus actos. Oremos. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. Por todas las personas comprometidas con el anuncio del Evangelio, que el Señor les conceda fortaleza y constancia en su misión de hacer presente el reino de Dios en medio de nuestras comunidades. Oremos. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. Para que cada día resuene con más fuerza este gran precepto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Oremos. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. Por los frutos de este 11º sínodo arquidiocesano que ha concluido recientemente, que el mismo, como iglesia que peregrina en Córdoba, encontremos formas renovadas de anunciar el amor de Cristo en nuestras comunidades. Oremos. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos y el 2 de noviembre conmemoramos a los fieles difuntos. Le pedimos a Dios que le demos gracias
continuamente por estos ejemplos de vida y recemos por los que aún no han alcanzado la victoria final, confiados plenamente en la misericordia de Dios. Oremos. Señor, pidamos por todos los que sufren, especialmente nuestros hermanos de Río Tercero, que ayer han recordado el día más doloroso de su historia y todavía están esperando justicia. Oremos. Señor, aumenta nuestro amor al prójimo. Escucha, Señor, la oración que con sencillez te presentamos y danos un corazón nuevo que sepa crecer en la fe, la esperanza y el amor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el momento de ofrecerte los dones de pan y vino, te ofrecemos nuestra renovada vocación de amar más a nuestro prójimo, en hacerlo visible en hechos concretos, junto al compromiso de trabajar en la construcción de mejores condiciones de vida para todos. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te hará y así juntos podemos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor en nuestra pequeñez, el cansancio también dejar a tus pies, el cansancio también dejar a tus pies. Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos a una voz el himno de alabanza. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos
hagamos un signo de paz. Te rogamos, Señor, nos concedas la gracia de dejarnos encontrar por tu santa presencia, aquella que nos hace descubrir tu amor misericordioso, recibir tu paz, aquella que todo lo transforma, nos libera de todos nuestros padecimientos internos, aquella que nos hace sentir tu santa presencia. A los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que deben cumplir con su trabajo, a quienes están impedidos de llegar a alguna de las celebraciones de este domingo, les llegue a todos en este momento la paz del Señor. De Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos disponemos a acercarnos al encuentro íntimo con el Señor. Al recibir la Santa Eucaristía, nos abrimos al dinamismo del amor que Jesús inauguró con su pasión. Abrimos nuestro corazón al amor de Dios y al prójimo, dos amores indisolublemente unidos entre sí. Lo hacemos cantando. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Todos los que siguen esta Eucaristía a través de los medios de comunicación y desean comulgar espiritualmente, los invitamos a orar en comunión con toda la Iglesia. Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no puedo recibirte ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubiera recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Si yo no tengo amor, yo nada soy. Esta celebración eucarística se está transmitiendo desde la capilla Cementerio San Jerónimo de Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba, a través de las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. La misa del próximo domingo, 11 de noviembre, será, si Dios quiere, desde la capilla Hospital Tránsito Cáceres de Allende, ubicada en calle Buchardo 1250 de Barrio Porredón de esta ciudad de Córdoba. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Amén. No tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada
nada soy, Señor. Hoy a las 10:30 horas daremos gracias a Dios por la realización del 11º Sínodo Arquidiocesano. La celebración eucarística será en la Iglesia Catedral de la ciudad de Córdoba y será presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez. Lléname, lléname, lléname de ti, Jesús, lléname, lléname, lléname de ti, Jesús, gloria a ti, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, gloria a ti, Jesús, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo a ti, Jesús, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo a ti, Jesús. Oremos. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz de Dios, que supera lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la misa, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos con la alegría de haber recibido el alimento de nuestra fe, la palabra y la Eucaristía. Somos cristianos, discípulos de Jesús, y podemos alcanzar la plenitud de la alegría amando continuamente con Él, en Él y por Él. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la capilla Hospital Tránsito Cáceres de Allende, cita en calle Buchardo 1250 de Barrio Porredón de esta ciudad de Córdoba. Muchas gracias y que tengan todos un hermoso domingo. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que el Señor espera.